Lo hizo. Se arrodilló frente a él. Así, sin previo aviso, con las manos temblorosas apoyadas sobre sus muslos y los ojos clavados en los suyos, como si no pudiera seguir aguantando más, como si todo ese tiempo de silencios, de pausas que decían más que las palabras, hubiese explotado al fin. Y lo peor, o lo mejor, fue que Marcos no quería que nada volviera a ser como antes. Daniel vivía 2 puertas más abajo, en una de esas casas idénticas con jardín delantero. Llevaban 3 años siendo vecinos. Daniel, casado, amable, siempre saludaba cuando cortaba el césped los sábados. A veces sin camiseta, con una sonrisa tranquila. Un tipo de esos que cae bien sin esfuerzo. Las primeras veces que se cruzaron fue para cosas normales. Pedir un destornillador, devolver una caja de herramientas, invitar a una barbacoa. Pero con el tiempo la línea se fue desdibujando. Se escribían por WhatsApp por tonterías, veían partidos juntos, hablaban hasta tarde. Marcos sabía que algo dentro de él se encendía cada vez que Daniel estaba cerca, pero nunca pensó que fuera recíproco. Esa noche empezó con un simple golpe en la puerta, ni fuerte ni insistente, solo uno. Cuando abrió, Daniel estaba allí, con una sudadera oscura y pantalones cortos. Parecía cansado, pero no roto. ¿Puedo pedirte algo raro?, dijo sin más. Marcos levantó una ceja. No son los perros otra vez, ¿verdad?, bromeó. Daniel soltó una risa breve y entró sin esperar permiso. No esta vez, solo... ¿Puedo quedarme un rato aquí? No me apetece estar solo. Y así, como tantas otras veces, se hundió en el sofá como si fuera suyo. Abrió una lata de refresco del frigorífico sin preguntar. Era una rutina ya, y eso a Marcos no le molestaba. Al contrario, lo aliviaba, porque la presencia de Daniel tenía algo que le organizaba el caos interior. Pusieron una serie que ninguno miraba. Sus piernas se rozaban, primero por accidente, luego ya no. No se apartaron. Nadie dijo nada, hasta que Marcos rompió el silencio. ¿Estás bien?, Daniel tardó en responder. Finalmente soltó. Laura se ha ido una semana entera esta vez, conferencia en Bilbao o algo así. Apenas hablamos cuando está fuera. La forma en que lo dijo, tan neutra, hizo que a Marcos se le encogiera el pecho. Como si no fuera tristeza, sino resignación. Bajó el volumen del televisor. ¿Y tú? ¿Estás bien? Daniel giró la cabeza hacia él, y lo que vino después no fue una respuesta directa. Fue otra cosa, algo que flotó entre ambos, pesado, inevitable. ¿Alguna vez has sentido que te has mentido tanto tiempo que ya ni lo notas? El aire en la sala cambió. Marcos se incorporó, más atento. ¿A qué te refieres? Daniel lo miró. Bajó la vista a su boca. Volvió a subir a sus ojos. Y entonces se levantó del sofá. Pero no para irse, sino para arrodillarse frente a él, despacio, con una torpeza que no era duda, sino carga. Sus manos se posaron con cuidado sobre los muslos de Marcos, y con voz temblorosa susurró. No estoy borracho, no estoy confundido. Entonces, ¿qué estás sintiendo ahora?, preguntó Marcos, apenas en un hilo de voz. Daniel levantó la mirada, y en sus ojos había algo roto y bello a la vez. 2 años de silencios, 2 años de querer sin nombrar, 2 años esperando un momento como este. Estoy harto de fingir. Sus pulgares empezaron a acariciar ligeramente la tela del pantalón de Marcos, sin presión, sin prisa, como si preguntara sin hablar, como si esperara una señal sin exigirla. Marcos no se movió, no porque dudara, sino porque había algo en la forma en que Daniel lo miraba que hacía desaparecer todo lo demás. ¿Estás seguro de esto?, preguntó de nuevo. Esta vez su voz salió quebrada. Daniel no contestó, solo asintió, con una firmeza frágil pero sincera. Marcos bajó la mano, rozó su cabello, luego su mejilla, un gesto que era consuelo y permiso a la vez. «Ya lo has dicho todo», susurró. Daniel cerró los ojos un instante, y entonces se incorporó lentamente, sin soltar a Marcos, su pecho frente al suyo, su respiración entrecortada,
y cuando se besaron, fue lento, casi torpe, como si no quisieran romper nada, como si quisieran grabarse ese instante en la piel. Y cuando Marcos le devolvió el beso, cuando rodeó su cuello con la mano y lo atrajo más cerca, sintió cómo Daniel por fin se rendía a sí mismo. El beso se volvió más firme, menos contenido. Aún así, no había urgencia, solo una especie de reconocimiento, como si sus cuerpos ya se conocieran desde antes. Luego cayeron juntos al sofá, entre risas nerviosas, manos que se buscaban sin miedo. Los dedos de Daniel encontraron el pecho de Marcos. Se quedaron allí, en calma. Marcos, por su parte, recorrió su espalda, sus hombros, como quien descubre un lugar donde quiere quedarse. No era pasión, era alivio. El de Daniel, sobre todo, como si hubiera cruzado una línea que había temido toda su vida. Y ahora que estaba del otro lado, no quería volver. Cuando se tumbaron finalmente, uno junto al otro, bajo una manta cualquiera, sin hablar, con los dedos entrelazados, Marcos sintió algo que no esperaba. «¿Qué vas a hacer cuando ella vuelva?», preguntó en voz baja. Daniel no respondió de inmediato. Solo lo miró, con un gesto de quien por primera vez en mucho tiempo no tiene una respuesta fácil. «No lo sé, solo sé que esto…», y apretó su mano con fuerza. «No quiero que desaparezca». Marcos cerró los ojos, porque sabía que esa respuesta, por sincera que fuera, no resolvía nada. Aún. Pero también supo algo más. Ya no podían volver atrás. El sonido del móvil vibrando en la mesa rompió el silencio cálido de la mañana. Marcos abrió los ojos, aún medio dormido, y lo primero que vio fue a Daniel sentado al borde del sofá, ya con la camiseta puesta y una taza de café entre las manos. Parecía estar observando la calle por la ventana, como si esperara algo. Cuando sintió que Marcos se movía, se giró. «Buenos días», dijo, sin dejar de mirar el exterior. «¿Ya te levantaste hace rato?» «Un poco, no podía dormir más». Marcos se incorporó despacio, aún sintiendo el calor del cuerpo que había estado junto al suyo. Por un segundo, pensó que todo podía seguir así, como si la noche anterior no hubiera sido un punto de no retorno, como si nada fuera a romperse. Pero el nombre que brillaba en la pantalla del móvil los devolvió a la realidad. Laura. Daniel no lo ocultó, ni siquiera apartó el teléfono. Solo lo miró un instante, respiró hondo y dijo: «Viene de vuelta hoy. Hay tormenta en Bilbao y cancelaron la conferencia». Marcos no respondió. Se quedó mirando la taza de café en sus manos, sintiendo cómo el calor se le escapaba, igual que la seguridad que había sentido horas antes. «No quiero que esto se acabe solo porque ella regresa», dijo Daniel acercándose. Su voz era firme, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. «¿Y qué es esto?», preguntó Marcos sin levantar la vista. Daniel se detuvo. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que no quería volver a fingir, pero tampoco estaba listo para destruir todo de golpe. «Lo que pasó anoche no fue un error», dijo al fin, sentándose a su lado. «Fue lo único verdadero que he sentido en mucho tiempo». Marcos lo miró. Quería creerle. Quería aferrarse a esa idea. Pero había algo que lo frenaba. «¿Vas a decírselo?» «No, todavía no». «Entonces esto sí es un secreto. Y yo soy el secreto». Daniel intentó tomar su mano, pero Marcos la retiró con suavidad. No con rabia, sino con tristeza. «No puedo quedarme en medio, Daniel. No puedo ser lo que escondes». Daniel asintió, sin discutir, pero su mirada se llenó de miedo. Miedo real, como si, por primera vez, comprendiera lo que estaba en juego. Antes de irse, se giró una vez más en la puerta. «Solo dame un poco de tiempo, te lo prometo». Y se fue. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Daniel no escribió. Marcos tampoco. No porque no quisiera, sino porque necesitaba que fuera Daniel quien diera el paso. Él ya había entregado algo. Su espacio, su cuerpo, su verdad. Ahora quería saber si todo eso significaba algo más.
Desde su ventana veía la casa de Daniel como si fuera parte de otro universo. El coche aparcado, las luces encendidas por la noche. Todo parecía normal, demasiado normal. Hasta que, al sexto día, después de las 9 de la noche, alguien llamó a la puerta. Marcos no tuvo que mirar por la mirilla. Sabía que era él. Abrió y ahí estaba Daniel, con camiseta negra, vaqueros, sin anillo, sin sonrisa. En las manos, un juego de llaves. Se las puso en la palma a Marcos, sin decir una palabra. «Me mudé», dijo al fin. Su voz era baja, agotada. Marcos lo miró, sin poder hablar. Daniel entró, dejó una pequeña bolsa al lado de la puerta y se quedó quieto, como si no supiera si tenía permiso para quedarse. «¿Qué pasó?» Se lo dije todo. Marcos sintió que le temblaban las piernas. ¿Todo? Que no era feliz, que ya no podía seguir fingiendo, que tú... Hizo una pausa. Que tú eras lo único que me hacía sentir en casa. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como una exhalación, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. Daniel dio un paso, luego otro. Se detuvo frente a Marcos y en lugar de abrazarlo, simplemente le tocó la cara, el pulgar sobre la mejilla. El contacto fue tan leve, tan íntimo, que Marcos sintió que iba a romperse. «¿Estás seguro de lo que haces?», susurró. Daniel asintió, más que nunca, y entonces lo abrazó, no como alguien que quiere poseer, sino como alguien que necesitaba anclarse a algo real. Se quedaron así largo rato, en silencio, respirando al mismo ritmo. No fueron al dormitorio, no lo necesitaron. Esa noche fue calma. Compartieron el sofá, el silencio, los dedos entrelazados. Daniel apoyó la cabeza en el pecho de Marcos y se quedó dormido así, como si nunca hubiera dormido de verdad antes. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, el olor del café llenaba la cocina cuando una sombra apareció frente a la ventana. Marcos la vio primero. Laura, de pie, del otro lado de la calle, sola, mirando la casa, y luego sonrió. No con amargura, ni con rabia, solo con una comprensión serena, como si supiera, como si siempre lo hubiera sabido. El golpe en la puerta fue suave. 2 toques. Nada amenazante. Daniel se puso rígido. Marcos, con la taza aún caliente en la mano, caminó hacia la entrada. Abrió. «Hola», dijo Laura. Llevaba una chaqueta larga y un café en las manos. «¿Puedo pasar un segundo?». Marcos asintió. Daniel apareció detrás, con el pelo desordenado y la misma camiseta de dormir. «No vengo a pelear», dijo ella, mirando primero a Daniel, luego a Marcos. «Y tampoco a pedirle que vuelva conmigo». Nadie habló. Laura respiró hondo. «Solo quería dar las gracias», continuó, «por darle algo que yo no pude, y por no hacerlo sentir avergonzado por quererlo». Daniel intentó hablar, pero ella levantó una mano. «No me debes más explicaciones. Lo sabía desde hace tiempo, solo que no quería aceptarlo». Se acercó a él y le entregó algo. El anillo. «No quiero guardarlo, pero tampoco quiero tirarlo. Haz con él lo que quieras». Y sin más, se fue. Daniel se quedó mirando el anillo en su mano por un largo rato. Luego caminó hasta el fregadero y lo dejó caer dentro. El sonido fue seco. Final. «Estoy listo para dejar de sobrevivir», dijo mirando a Marcos. «Quiero empezar a vivir. Contigo». Marcos no dijo nada. Solo lo abrazó. Fuerte, como si también soltara algo al hacerlo. Esa noche ya no hubo silencios. Solo 2 personas que después de tanto empezaban a nombrar lo que sentían sin miedo. La primera vez que salieron juntos a caminar, lo hicieron como si nada hubiera cambiado, sin sudaderas que ocultaran miradas, sin ese espacio prudente entre hombros. Solo 2 hombres paseando por la acera, hablando de nada, riendo bajito, como si el mundo no tuviera derecho a interrumpir. Pero lo hizo. Una vecina, la del seto perfectamente recortado, y el perro que siempre ladraba sin razón, los miró desde el otro lado de la calle. No saludó. Solo observó,
con esos ojos que no preguntan, pero tampoco disimulan. Daniel la vio, y por primera vez desde que había cruzado la puerta de Marcos con su bolsa de viaje, vaciló. ¿Tú crees que la gente ya lo sabe?, preguntó, sin dejar de caminar. No lo sé, respondió Marcos, pero algunos seguro lo intuyen. ¿Te molesta? Daniel no respondió de inmediato. Solo siguió caminando en silencio, las manos en los bolsillos, los hombros un poco más tensos. Esa noche, durante la cena, apenas probó bocado. Hoy pasé por delante del taller donde suelo llevar el coche, dijo de pronto. El mecánico me preguntó si Laura estaba de viaje otra vez. Me miró raro cuando le dije que no vivíamos juntos ya. ¿Y qué le dijiste? Nada, solo eso, que no vivíamos juntos. Marcos se quedó callado. Sabía que esta parte llegaría, que más allá de la intimidad construida entre paredes seguras, existía el mundo. El mundo con sus preguntas, sus etiquetas, su insistencia en querer entender lo que no se ajusta a lo de siempre. No tienes que explicarles nada, dijo. A nadie. Daniel levantó la mirada. Y ahí estaba. Ese miedo nuevo. No el de perder lo que tenían, sino el de no saber sostenerlo frente a los demás. ¿Y si me señalan? ¿Si empiezan a hablar? Susurró. Aún trabajo con muchos de ellos. Comparto proyectos, reuniones. ¿Y qué? ¿Vas a esconderte otra vez? El tono de Marcos fue más duro de lo que pensaba. Daniel bajó la vista. Perdona, dijo él, casi de inmediato. No era justo. Solo que me cuesta creer que esto pueda sostenerse allá afuera. Entre cafés con colegas, cenas familiares, vecinos que no saben cuándo callar. ¿Y prefieres volver a fingir? ¿Volver con ella? ¿Hacer como que lo de nosotros fue un desliz? ¡No digas eso!, espetó Daniel, más fuerte de lo que quiso. No fue un desliz, fue lo más verdadero que he sentido. Pero eso no significa que no tenga miedo. El silencio cayó como un portazo invisible. Marcos respiró hondo, se levantó de la mesa y se apoyó contra la pared. Lo observó. El hombre que hacía días se había dormido sobre su pecho. Ahora temblaba ante la mirada de una vecina. ¿Sabes qué me dolería más que perderte?, dijo al fin. Ver cómo vuelves a encerrarte solo para agradar a los demás. Daniel se levantó también. Se acercó, no con prisa, no con rabia, solo con una mezcla de dolor y necesidad. No quiero perderte, murmuró. Pero no sé cómo se vive esto. Nunca lo hice. Pues aprende conmigo, susurró Marcos, alzando la mano para rozarle la mejilla. Yo tampoco tengo todas las respuestas, pero al menos no estoy huyendo. El gesto fue suave, pero en ese roce había más consuelo que en 1000 frases. Daniel apoyó su frente contra la de Marcos. Cerró los ojos. Perdón por tener miedo, dijo. Perdón por no tener paciencia, respondió él. Se abrazaron, largo, como si en ese abrazo ambos intentaran no soltarse en medio del ruido del mundo. Al día siguiente, Daniel fue a su antigua casa por unas cajas, no porque quisiera, sino porque debía. Al volver, traía el rostro pálido. ¿Qué pasó? Me crucé con Laura, dijo, dejando las llaves sobre la mesa. Marcos se acercó, preocupado. ¿Te dijo algo? Solo me sonrió, y dijo que esperaba que fuera feliz. ¿Y eso te molesta? Number, eso me destruye un poco. Marcos no entendía. ¿Por qué? Porque fue más valiente que yo. Porque fue ella quien me dio permiso de dejar de fingir. Y aún así, sigo siendo yo quien duda. Marcos lo abrazó, esta vez sin palabras, solo con fuerza. Entonces, quédate aquí. Pero de verdad, sin medias tintas, sin desaparecer cuando el mundo mire. Daniel asintió, con los ojos cerrados, apoyado en su pecho. Lo intento, cada día. Pero esa noche, Marcos se despertó solo. La cama vacía, la casa en silencio. Salió al salón, y allí estaba Daniel, sentado en el sofá, de espaldas, el móvil en la mano, una conversación abierta con su madre. No había mensajes enviados, solo una caja de texto vacía.
¿Vas a hacerlo? Daniel no se giró. No sé qué decirle. ¿Cómo explicarle que todo lo que creía que yo era, ya no lo soy? O quizás nunca lo fui. Marcos se sentó a su lado. Le tomó la mano. Dile solo la verdad. Que eres feliz. Que has encontrado algo que te hace respirar distinto. Daniel lo miró. Por primera vez en horas. Sin miedo. Solo con cansancio. Y esperanza. ¿Tú vas a estar si todo se complica? No pienso irme, respondió Marcos. Y esa noche, aunque no resolvieron nada, durmieron juntos. No por comodidad, sino por convicción. La llamada llegó una tarde cualquiera, justo cuando Marcos estaba doblando ropa y Daniel preparaba café. Sonó el móvil sobre la encimera, y sin pensarlo, Daniel lo contestó. ¿Mamá? La pausa del otro lado fue corta, pero suficiente para ponerle la piel de gallina. Lo sé, Daniel. Su madre no gritó, no preguntó, solo lo soltó, como quien entrega un secreto que ya no puede sostener. Marcos, al oír el tono, dejó lo que hacía. Se acercó sin hablar, solo buscando sus ojos. Pero Daniel no lo miró. Se quedó allí, estático, con el móvil pegado al oído como si el tiempo se hubiese detenido. ¿Desde cuándo? Preguntó él con la voz apagada. Desde hace un tiempo, respondió ella. Cuando dejaste la casa, cuando Laura vino a verme. No me lo dijo, pero una madre entiende. El silencio se hizo aún más denso. ¿Estás enfadada? Estoy triste, hijo. Pero no por lo que piensas. Marcos sintió cómo Daniel se encogía por dentro, como si su cuerpo se retirara un paso sin moverse. Lo tocó en el brazo. 1 año. Estoy aquí. Triste porque has vivido con miedo, porque tuviste que esconderte tanto. La voz de su madre temblaba. Y no supe verlo. Daniel cerró los ojos. Un suspiro se escapó de su pecho. ¿Y ahora? Preguntó, apenas audible. Ahora solo quiero saber si eres feliz. Los ojos de Daniel se humedecieron. Marcos no necesitaba que lo dijera. Lo sentía. Lo veía. Sí, pero me cuesta. Entonces empieza por no negarte más. Colgó sin más palabras. No por frialdad, sino porque, a veces, las mejores cosas se dicen en silencio. Daniel se quedó ahí, quieto, respirando lento. Luego se giró hacia Marcos. Lo sabe. ¿Y tú cómo te sientes? Libre y aterrado, pero un poco más vivo. Marcos se acercó. Lo abrazó. No como quien consuela, sino como quien celebra. Como quien dice, ya no estás solo. Esa misma noche salieron a cenar. No lejos, solo al pequeño restaurante del barrio donde nunca los habían visto juntos. Daniel propuso hacerlo, y Marcos, aunque sorprendido, aceptó sin hacer preguntas. Pidieron vino, rieron, tocaron sus manos sobre la mesa sin esconderse. Una pareja joven en la mesa de al lado los miró un segundo más de lo normal, pero no dijeron nada. Al contrario, sonrieron con naturalidad. Al salir, caminaron tomados del brazo. El aire de Madrid era fresco y todo parecía más liviano. ¿Lo sientes? Preguntó Daniel. Ya no estoy fingiendo. Lo siento, respondió Marcos. Por eso me estoy enamorando de ti, por la forma en que por fin eres tú. Daniel se detuvo. Lo miró, no con urgencia, con verdad. Yo ya lo estoy, dijo. Hace tiempo. Solo que ahora puedo decirlo. Y lo besó. En plena calle, frente a todos, sin miedo. Un beso breve, cálido, pero cargado de significado. Pero la calma no duró. Días después, en el trabajo, Daniel recibió una llamada de su jefe. Hemos recibido algunos comentarios, le dijo el hombre con tono cordial, pero tenso. Sobre tu situación personal. Solo queríamos asegurarnos de que no afectara al ambiente profesional. Daniel apretó los dientes. Se contuvo. Mi situación personal. ¿A qué se refiere exactamente? Ya sabes, los vecinos hablan. Algunas personas se sienten incómodas cuando las cosas se hacen demasiado visibles. Daniel colgó antes de que el veneno siguiera fluyendo. Salió del edificio sin mirar atrás.
Caminó sin rumbo hasta llegar al parque donde solía correr los domingos. Se sentó en un banco, con las manos hundidas en la cara. Marcos lo encontró 2 horas después, tras varios mensajes sin respuesta. ¿Qué ha pasado? Daniel levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Ahora ya no son solo vecinos, también son mis colegas, mi jefe. Todos tienen una opinión. ¿Y desde cuándo sus opiniones definen lo que eres? Desde que pueden cerrarte puertas sin decir que es por eso. Marcos no respondió. Solo se sentó a su lado. Lo miró. Y luego dijo, con una serenidad feroz: entonces es hora de que tú también hables, que dejes de pedir permiso para existir. Daniel se giró hacia él. ¿Y si lo pierdo todo? Entonces al menos no te habrás perdido a ti mismo. Esa noche, Daniel escribió un mensaje que nunca pensó que se atrevería a publicar. Una foto suya con Marcos, sonrientes, felices. Bajo la frase: ya no me escondo, este soy yo, y no voy a pedir disculpas por querer ser feliz. Le temblaban las manos al presionar publicar, pero lo hizo. Las respuestas no tardaron. Algunos comentarios fueron duros, otros peores, pero entre ellos, uno brilló con fuerza. Gracias por tu valentía. Me diste el coraje que yo aún no tengo. Daniel lo leyó en voz alta. Luego miró a Marcos, que estaba a su lado, observándolo en silencio. ¿Lo has visto? Sí, respondió. Pero más importante, te he visto a ti. Daniel se acercó. Lo abrazó con fuerza, con esa mezcla de orgullo, miedo y alivio que solo los que se han liberado pueden entender. Las miradas ya no eran las mismas. No eran hostiles, pero tampoco neutras. Los saludos que antes eran automáticos se convirtieron en silencios breves, en buenos días forzados, en sonrisas tensas. El barrio no los rechazaba abiertamente, pero tampoco sabía cómo incluirlos ahora. Una mañana, mientras Marcos regaba las plantas del pequeño balcón, Daniel apareció en la puerta con 2 cafés en la mano. ¿Lo has notado?, preguntó. Marcos asintió, sin necesidad de preguntar a qué se refería. Sí, pero también he notado algo más. ¿Qué? Que ya no me importa tanto. Daniel sonrió apenas. Apoyó la taza en la mesa y se acercó. Le colocó una mano en la espalda. Un gesto simple, pero que, en medio de ese ambiente nuevo, se sentía revolucionario. ¿Crees que algún día nos verán como normales?, murmuró. No lo sé, pero tampoco vine a este mundo para ser normal. Vine para ser real. Marcos lo miró, serio. Y tú también. Daniel lo abrazó por detrás, su barbilla descansando sobre el hombro de él. Gracias por no soltarme cuando yo quería salir corriendo. Gracias por volver. Los fines de semana ya no eran escondites. Salían a caminar, a hacer la compra, a tomar café en la terraza del bar de la esquina. Al principio, algunos vecinos disimulaban. Luego simplemente dejaban de mirar. Hasta que un sábado, mientras esperaban en la cola de la panadería, una mujer mayor, de cabello blanco recogido y expresión dulce, se les acercó. «Ustedes dos», dijo, pausando con cierta timidez. «Se ven felices». Daniel y Marcos se miraron sorprendidos. «Gracias», respondió él, con una sonrisa sincera. «Sigan así. El mundo necesita más gente que se quiere de verdad». Esa frase, tan simple, se les quedó grabada todo el día. Poco a poco, Daniel fue haciendo espacio real en el hogar de Marcos. El cepillo de dientes dejó de ser el suyo y pasó a ser uno más. Las camisas ya colgaban en el mismo armario. Los domingos se transformaron en rituales. Desayuno lento, paseo sin prisa, película por la tarde y conversaciones profundas por la noche. Una de esas noches, Marcos lo notó inquieto. «¿En qué piensas?». Daniel giró la cabeza desde el sofá. «En que quiero dejar el barrio». «¿Irnos?». «Sí. Empezar en otro lugar. No por huir, sino porque siento que merecemos algo nuevo. Algo que construyamos sin parches ni explicaciones. Una casa que sea de los dos desde el primer ladrillo». Marcos lo observó en silencio unos segundos. Luego asintió. «Entonces busquemos ese lugar».
pero no por miedo, sino por elección. «Exacto», respondió Daniel. «No quiero desaparecer. Quiero florecer». Una semana después, mientras paseaban por un barrio cercano con aire más fresco, calles más abiertas y caras menos conocidas, encontraron una casa, no perfecta, no lujosa, pero con algo que los detuvo frente a ella, sin necesidad de palabras. «Tiene algo, ¿no?», dijo Daniel. «Tiene comienzo», respondió Marcos. Esa noche empacaron las primeras cajas, no con prisa, sino con cuidado. Cada objeto era una historia, pero también una decisión, la de avanzar. Mientras Marcos guardaba los libros, encontró uno que Daniel le había regalado semanas atrás. Dentro, una nota escrita a mano: «Gracias por abrirme una puerta que ni yo sabía que estaba cerrada». Sintió que se le apretaba el pecho. Lo buscó en el pasillo, lo abrazó sin decir nada. Daniel lo entendió todo sin preguntar nada. El último día en el antiguo barrio, Laura apareció sin avisar. Llevaba una planta pequeña en una maceta sencilla. «Esto es para ustedes», dijo, alargando la maceta a Daniel. «No sé si creen en las segundas raíces, pero yo sí». Daniel se emocionó. Marcos, al verla, también sintió un nudo en la garganta. «Gracias, de verdad», dijo él. «No tenías por qué. Pero quería». Ella los miró con calma. «Porque ahora veo a Daniel como nunca lo vi antes, y me alegra que alguien más lo haya ayudado a llegar ahí». Se abrazaron, no con nostalgia, con respeto, y ella se fue, como había venido, con dignidad. Meses después, ya instalados en su nueva casa, Marcos y Daniel recibieron su primera visita. Una pareja de amigos, también hombres, que hasta ese momento solo se habían atrevido a vivir su relación a escondidas. Cenaron juntos, brindaron, compartieron risas. Y en un momento, uno de ellos dijo: «Verlos así nos da esperanza, nos hace sentir que sí se puede». Daniel se quedó callado. Luego levantó la copa. «No fue fácil, pero nunca fue tan difícil como seguir fingiendo». Brindaron, y en ese gesto había más que celebración. Había memoria, valor, futuro. Esa noche, ya en la cama, Marcos apoyó la cabeza sobre el pecho de Daniel y murmuró: «¿Crees que este es el final?». Daniel acarició su brazo. «Number es solo el principio, pero uno donde ya no tengo que inventarme». Marcos sonrió. «Entonces quédate. No pienso irme». Se besaron, despacio, con la calma de quienes ya no temen ser vistos. Y durmieron, por fin, en casa.